Amigos, quisiera conversarles acerca del caso Fornerón e hija versus Argentina. Bueno, lo que sucede aquí es que el señor padre, antes nombrado Fornerón, tenía una relación con una señora, la misma que quedó embarazada. No obstante, este señor no sabía del embarazo hasta después de 5 meses y fue que se enteró por una amiga en común de ambos. Es de aquí que lo que sucede después es que el señor le preguntaba repetidamente a su, podríamos decir, su novia, a su conviviente, si es que era o no su hijo, ¿no? Para lo que la señora nunca respondió. No obstante, la señora al momento del nacimiento de su hija se fue a una ciudad de 1000 kilómetros, apartado de la ciudad en donde residían los dos, y bueno, la dio en adopción. Igual por la amiga común antes mencionada que les dije, fue que este señor se enteró. Entonces fue este señor donde la señora le dice de nuevo, ¿es mi hija o no? Y para lo que la señora le responde, sí, es tu hija. Y el señor le dice que él se quiere hacer cargo, o sea, que él quiere cuidarle porque él es el padre y que él le va a dar todo lo necesario. Y la señora le dice que no, que no quiere que él se haga cargo, que igual la niña ya fue dada en adopción. Pero en ese caso entonces estaría arrebatando uno de los derechos fundamentales que tiene como padre biológico al no ser reconocida la niña como tal. O sea, Exacto. entonces en ese caso, por ejemplo, dentro de la primera instancia también creo que logré analizar dentro del caso que se le había negado, dentro de la primera instancia, se le había negado al padre biológico a presentar las debidas evidencias que comprobaban que él era el padre y que la acción que tomó la madre fue improcedente. Entonces, a partir de este momento también el juez encargado del caso había hecho una acción muy poco legal, por así decirlo, al momento en que, primero, consideró como inadmisible, como mencioné antes, las pruebas de paternidad y biológicamente que era quien demostraba que él era el padre, ¿no? Y en segunda, era que el padre no fue llamado a la audiencia. Entonces, esto le dio ventaja a la madre sobre el padre para que de esta manera se le considere un poco improcedente al proceso. Esto quiere decir que no se le respetó las leyes y normas establecidas dentro de lo que es el Dirías que se está violando el derecho al debido proceso. Efectivamente. Por mi parte, yo creo que, bueno, si es que se violó el derecho al debido proceso, creo que se puso en jerarquía el derecho al interés superior del niño. Por ejemplo, si ponemos y vemos las fechas, el señor empezó su proceso de demanda en el 2004, cuando la niña ya tenía 4 años, entonces ella ya había vivido prácticamente toda su vida con sus padres ahora adoptivos. Creo que también toca mencionar que posiblemente la adopción fue hecha de manera ilegal debido a que la mamá, al momento de entregarle a la Comisión de Personas Pobres y Niños, no entregó ningún documento en el que legalmente ella se da a la niña, simplemente la entregó. Entonces también cuando se analiza en la Corte Constitucional se habla de una posible cantidad de dinero dada a cambio de la niña, lo cual es legal, pero sin embargo no se puede comprobar. Pero creo que es importante recalcar que en todas las instancias se vio por la niña y su interés superior. Claro, igual fue importante recalcar que en la lectura decía que, por ejemplo, en Argentina ya se habían dado muchos casos sobre el tráfico de niños y que no era algo que pasara por primera vez, O era sea, algo ilegal. dentro de este punto, o sea, considerando lo que dijiste tú, Anthony, considerando lo que dijiste tú, Andy, y más mis argumentos, podemos mencionar que lo que hizo la mamá fue básicamente algo que estuvo absolutamente violando los derechos fundamentales del niño y básicamente también del papá, ¿no? Porque puso en adopción al hijo en contra de su voluntad. Y más aún que él no sabía que la existencia de ese hijo. Hasta el final. Exacto. Pero ahí entra el caso de que en Argentina aún no estaba tipificado que es un delito. Pero bueno, fuera que sea un delito, ¿no? Yo creo que la mamá actuó de la mejor manera, porque si es que no quería a la hija y pues no tenía como que, a pesar que se menciona que una relación de pareja y no tenía contacto, para que el señor no se dé cuenta de que su conviviente o esposa esté embarazada de 5 meses, o sea, uno de él, si ya tenían un vínculo por ahí, me parece ilógico, ¿no? Entonces yo creo que la madre, si no quería a su hija, actuó de la mejor manera. Incluso se estipula en un artículo, no recuerdo bien, del Código Civil chileno, todos los fragmentos que constituyen una vida digna, vida familiar digna, y se comprobaba que la familia que adoptó le daba todo lo que la niña necesitaba, incluso más. Entonces, creo que es cierto, fue injusto para el padre, pero la niña está súper bien.
Claro, o sea, prevalece el derecho de la niña, sí, pero o sea, el tema principal es que sí se enteró que estaba embarazada a los 5 meses. Y fue él, o sea, él tenía la iniciativa repetidamente de cuidar a la niña, porque él le preguntaba, ¿es mi hija o no? Pero ella nunca supo afirmarle hasta el final y hasta que la dieron adopción. Pero mira qué pasó ahí para que pasen 4 años después de que la niña nació para que empiece por la vía Sí, judicial. eso también, ya los vínculos, decir paternales con la hija se habían perdido. ¿Ustedes qué opinan? Yo considero que es bastante increíble el hecho de que a una mujer, bueno, más que todo desde el principio, o sea, que ellos hayan convivido, o sea, sin que el uno sepa que el otro estaba embarazada y sin que el otro le diga que yo tengo un hijo y que después de tanto tiempo se haya iniciado una causa, como tú dijiste, después de 4 años para que recién se determine si es que él era padre de la niña, o sea, y él recién había iniciado un trámite de paternidad, lo cual igual se había demorado bastante, según se desprende del proceso, de la sentencia más que todo, y decía que igual se había obstruido, no obstruido, sino que se había demorado bastante en determinar si es que era el padre o no, y, o sea, la verdad esto es bastante denso. ¿Qué dices tú, Raquel? O sea, yo creo que, o sea, los derechos de este señor fueron afectados porque él tenía el derecho a, no sé, a convivir con su hija libremente, pero ya también lo de la niña, a, no sé, a vivir en un entorno donde ella sepa cuál es su identidad, de dónde viene, y la mamá le negó prácticamente eso porque la alejó de su padre sin, no sé, no le pidió el consentimiento y solo la dio en adopción. Ahí violentó el derecho de crecer con una identidad propia y arraigar, digamos, por así decir. Y aparte cuando él ya empieza un proceso, me parece, no sé, que fue muy demoroso y ahí se violó la garantía de eficacia que debería haberle brindado, o sea, la justicia interna del país. Imagínense que empieza el proceso en el 2004, creo, y termina en el 2012. O sea, que injusto, y por eso es como que ya no se puede resolver bien porque ha transcurrido tanto tiempo. Sí, ¿tú? Al escuchar a cada una de las opiniones de ustedes, yo creo que en esa parte, las partes afectadas son el padre e hija. Por un momento es como decir que, pero no por culpa del padre, sino por culpa de la madre que ya evitó que conozca a la hija o que sepa que está embarazada, más que todo, ¿no? Y también creo que el Estado debía un poco apoyarle al padre para que pueda otorgar o buscar soluciones para convivir más con la hija, o sea, reconocerlo y conllevar así todo en general, ¿no? Como dijo, ¿no? El padre no sé cómo así tanto se demoró, ¿no? En el proceso que se demora hasta el 2012 para llegar a cabo, ¿no? Es como decir, es un poco denso, como dijo mi compañero, ¿no? Llegar a estos casos, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que la mujer no quería decirle a su marido que estaba embarazada y toda esta situación? Yo creo que ahí sí hubo un chance de que tal vez los padres adoptantes le dieron cierta cantidad de dinero para que como que sea directo y de una y ellas ya pudieran tenerlo a la hija. Entonces tal vez para no compartir el dinero o para que el esposo o novio conviviente o padre de la hija no denuncie la ilegalidad del asunto y para que ella se vea más beneficiada, porque prácticamente no. Yo también creo que sería por una venganza, ¿no? Por terminar una relación, ¿no? Para que no supiera algo así. O sea, ella ya tenía desde antes, o sea, ya tenía este designio de coger y, o sea, sin avisarle a su padre, dar en venta a su hija. Sí, eso Creo que es simplemente O sea, yo creo que eso- no quería ser mamá. Yo creo que simplemente baja, como dice Raquel, solamente como que quería cortar toda relación con obligatoriedad que tenía tanto con el padre como con la hija, ¿cacha? Entonces como que quería romper toda relación. Entonces, al final tuvo un beneficio económico. Exacto. Claro, Entonces igual- como que optó por las opciones. Pero esto causó que el padre entre en este conflicto de no poder reconocer a su hija en sí. Bueno, a mí también lo que me llamó full la atención fue la resolución de la corte, que fue que declaró y dispuso. En declaró dice que declara que se vulnera el debido proceso, como ya dijeron. También dice que se vulneró los derechos a la protección a la familia y también dice que Argentina, como Estado, incumplió su obligación de adoptar las disposiciones de su reglamento interno. Ya. Y en la parte de disponer, dispone que los puntos resolutivos van a ser de forma como una recuperación para el padre. Entonces dice que el Estado debe de presentar informes del avance de cómo se está dando este caso.
ya después de los puntos resolutivos que deben de cumplir. El primer informe debe de ser presentado en 3 meses y el último en 1 año, como nos dice en la resolución. También nos dice que el Estado debe de reparar, indemnizar al padre por daños materiales e inmateriales sufridos en el lapso de este tiempo, en el transcurso de las instancias. Dice que también algo que me llamó bastante la atención es que la Corte manda al Estado de Argentina que debe de crear programas a los funcionarios informando de estos casos que pueden surgir. También dice que debe de publicar el fallo de estas sentencias y debe de crear medidas de protección para que ya no vuelva a ocurrir esto. Claro, o sea, es decir, que al final no se le dio, o sea, la paternidad de la niña, porque ya se habían destruido todos los vínculos existentes entre el padre. Afectarle más a la niña porque ella ya había creado vínculos, por así decirlo, Entonces, emocionales con los papás. Podemos decir quién está aquí a favor y en contra de lo que estuvo en la sentencia. Bueno, Yo estoy en contra. Yo también estoy en contra porque independientemente de ello, de que no haya sido tipificado con un delito, o sea, creo que el padre tenía el derecho, o sea, del derecho a conocer a su hija. ¿Ustedes? A ver, yo pienso que está bien, perdón, porque primero están viendo por el bienestar de la niña, que es una persona que sería vulnerada en sí. Sería una prioridad para el Estado, porque dice que se rompen los lazos con el padre. La niña nunca conoció al padre. Claro. En sí, tuvieron que pasar 12 años para que ella le conozca al padre. En sí, imagínate, no hay lazos de nada y la otra familia ya tenía sus lazos. Así sería un daño desapegarle a la Eso es verdad. ¿Tú, Israel, qué opinas? No sé. Yo creo que en esa parte también debería tomar los argumentos de la hija, ¿no? A ver si decide quedarse con los padres adoptivos, con el padre también. ¿Tú, Raquel? O sea, yo creo que, no sé, hay daños de lado y lado, porque ponte, el papá tenía derecho a estar con su hija y así haya pasado mucho tiempo, había un lazo sanguíneo, no sé, y él luchó tanto durante cuántos años para poder estar con ella, y aún así no consiguió nada, pero también la niña ya había creado un lazo, imagínate, como con un padre y que un día te digan, no, este es tu verdadero papá, ya no puedes quedarte con él. Sí hubiese sido muy afectante, o sea, tiene razón la corte. ¿Tú, Israel? Sí, yo considero que más bien la decisión a la que llegó la Corte fue más bien algo inmediato para ese momento, porque claro, la niña al momento de haberse criado, bueno, y además tiene una temprana edad, no sé, yo creo que no tiene un criterio como para decir, quién es mi papá y esto es otro, yo creo que los problemas van a venir después. Entonces lo que la Corte hizo hace rato fue considerar qué es lo que le beneficiaría más a la niña, coger ya a esa edad temprana ir con una persona que es totalmente ajena a ella, o quedarse con las personas que ya se crió hasta la edad de 10 años, me imagino que era verdad. Entonces, el Estado me imagino que consideró esto que es el interés superior del menor. Por ende, o sea, iba a prevalecer por sobre lo que quería el padre. O sea, el Estado más bien se iba a fijar en la niña y qué le convendría para ese rato. Qué sé yo, después de un tiempo será claro que la niña ya sea adolescente o tal vez después va a decir, sí, quiero conocer a mi verdadero padre. Porque es más, ella ya va a saber, ya que ellos no son sus padres. O sea, ese rato. Más bien, como dijo William, sí debían haber escuchado a la niña también que consideraba, porque yo no vi eso en ninguna parte. Yo estoy de acuerdo con la sentencia, pero creo que tiene un fundamento injusto, porque si se dan cuenta, es culpa del sistema judicial la demora, porque años de todo este proceso, ¿no? Imagínense si hubiera sido más eficaz y todo, incluso pudieran haber perdido la corte un argumento que es el transcurso del tiempo y situación psicológica de la niña para que el padre pueda pasar con su hija. Sí, claro, si es que hubiesen intervenido desde Ah, antes, sí. la niña ya no hubiese, o sea, yo hubiese más bien a temprana edad, hubiese vivido con su verdadero padre, O sea, no es que hubiese tenido ese lazo con Claro, sus padres adoptivos. pero por eso la Corte en sí, en el numeral 17, dice que debe indemnizar al padre por daños inmateriales. Pero es que imagínate que No sacas creo el que sea dinero. algo que... Claro, al final se convierte en algo económico, ¿no? Ojo. Bueno, lo bueno es que ahora ya podemos decir que en la actualidad existen múltiples garantías y que protegen a los niños y que la ley ha tipificado todo este tipo de delitos que se puedan cometer, irregularidades por parte del sistema judicial.
podría decir que estos casos ya no van a suceder ahora y esto queda como un antecedente. Sí, que por como se vio en la sentencia, el hecho de que la madre haya dado en venta a su hijo, eso no estaba tipificado todavía como un delito. Ajá. Por ende, creo que por eso es que a la madre no se le siguió ninguna acción de carácter penal, más bien... Bueno, a la madre creo que ni se le toca, ¿no? En la No, sentencia, Claro, no se le puede. Es que no había evidencia. en contra de él. Bueno, Bueno, pues. Chévere, interesante. Ajá. Chévere, es interesante. no,